Salmos 42, verso 1. Y podemos leer también el verso número 2. Ahí mismo sentado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El verso 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que se sepa esto, hermano. Y él hace una pregunta al final de ahí del verso 2: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hoy por la madrugada el Señor me dio una palabra que, hermano, yo lloraba mientras estaba en el altar en mi casa y le daba gracias al Señor. Porque hace muchos años tengo una gran preocupación por la iglesia del Señor. Yo recuerdo que cuando yo vine a los pies de Jesús en el año 1995, yo conocí otra iglesia. Una iglesia que tenía hambre por la presencia de Dios. Una iglesia que tenía sed de la presencia de Dios. Una iglesia que pagaba cualquier precio por la presencia de Dios. Una iglesia que no se entretenía, hermanos. Una iglesia que no perdía el tiempo. Una iglesia que se reunía exclusivamente para decirle a Dios: dame más de tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia. Una iglesia que se reunía para orar. Y hace unos años yo le decía a Dios: Señor, algo tiene que pasar con tu iglesia. Algo va a suceder, porque si la trompeta sonara ahora mismo, la mayoría de los que estamos en esta casa teníamos serios problemas, hermano. Y no me mire con los ojos blancos como que tenemos muchos problemas. ¿Sabe por qué? Porque estamos repletos, llenos, pero no de la presencia del Señor. En las iglesias la gente aprende a hacer de todo. La gente se convierte y lo enseñamos a cantar. Lo enseñamos a que sean buenos músicos. No estoy hablando de ti, varón. Lo enseñamos a hacer de todo, pero no enseñamos a la gente a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que está en su dispensación ahora. No enseñamos a la gente ni siquiera a orar. Es más, la mayoría de los cristianos no saben orar. Usted le entrega un micrófono a la mayoría de los cristianos para orar por una ofrenda y todos tienen la misma oración, porque no las hemos aprendido. Pero no hay una oración que fluya desde lo profundo de nuestro interior. Y esta mañana yo le decía al Señor: Señor, gracias, porque esta palabra no solamente es para esta casa. El Espíritu Santo me decía: hay vasos que están siendo usados por la necesidad, pero no porque son íntimos. Y yo recuerdo que en la madrugada el Espíritu interpela mi corazón y me dijo: voy a levantar una reserva. Tengo una generación que es una reserva para estos últimos tiempos. Y esto tiene que escucharlo alguien. Yo estaba pensando que la pelea estaba como media perdida. Y recuerdo que Elías en un momento determinado le dijo a Dios: yo soy el último que queda. Dios le dijo: muchacho, estate tranquilo, que yo tengo 7,000 hombres por ahí escondidos todavía. Desde un punto de vista, la iglesia se ve como si fuera como un barco a la deriva. Pero Dios tiene un remanente. Dios tiene una reserva. Dios tiene un hombre, una mujer en cada rincón de la tierra donde se predica su palabra. Y Dios lo va a sacar
a la luz en estos últimos días que nos están quedando. Y yo le dije al Espíritu Santo esta madrugada, yo quiero saber cuál es la identidad de esos hombres, porque si yo estoy equivocado, yo quiero seguir a esos hombres y a esas mujeres. Y en espera de la respuesta, porque hay un detalle muy significativo, y es que casi siempre que vamos a orar, la gente se cansa de hablar. Hablamos tanto que muchas veces no le permitimos al Espíritu Santo que nos hable. Y yo recuerdo que en medio del silencio, porque sentía que Dios me iba a ministrar una palabra esta madrugada, el Señor me habló y me dijo, tú los vas a conocer porque serán diferentes, tendrán hambre por mi presencia, tendrán sed por mi presencia, más que por cualquier cosa sobre esta tierra. Y escúchame bien, por favor, porque yo siento que en los próximos días se va a levantar esa generación dentro del pueblo a nivel del mundo. La iglesia será arrebatada, pero Dios está preparando una reserva de generación para el último avivamiento poderoso que le queda a la iglesia sobre la tierra. Y yo quiero ser de esos, hermanos. Yo no sé si usted quiere ser de ese equipo de relevo que Dios está preparando, pero se va a levantar una generación que amará más la presencia de Dios que el dinero. A su nombre, gloria. Una generación que amará más la presencia de Dios que la fama. La mayoría de la gente está buscando fama. Y los cristianos también, hermano. A su nombre. Se va a levantar una generación. Dios tiene una reserva. Dios nunca ha perdido una batalla. Él siempre tiene la de ganar. Y se va a levantar una generación que amará más la presencia de Dios que la vanagloria que la vida nos está ofreciendo. Se va a levantar una generación con hambre. Escriba esto esta noche. Se levantará una generación sobre esta zona que marcará la historia de esta ciudad. Hechos capítulo 17. El verso número 6 específicamente, la mitad del verso 6, en medio de un disturbio grande que había en una ciudad, alguien se puso de pie y dijo, señores, levantamos una queja porque aquellos que trastornan el mundo han llegado a este lugar también. Esa es la iglesia del Señor que por donde pasa deja huellas. A su nombre, gloria. Tiene que levantarse un pueblo que vuelva a amar la presencia de Dios. Pero no cualquier cosa, hermanos. Porque hay una generación que se ha levantado que no conoce al Dios que le sirve. Hay una generación que está demasiado entretenida. Hay una generación que está haciendo demasiado cuento en los altares. Se ha levantado una generación en la iglesia que el culto tiene que ser un culto de entretenimiento o si no, no sirve. A su nombre, gloria. Una generación que no ha probado la gloria de Dios. Una generación que tiene que volverse a la palabra del Señor. Una generación que tiene que volverse. Mira, hay gente que cuando entró el año, y el Espíritu me ministraba esto esta madrugada, hay gente que cuando entró el año hizo promesas en lágrimas. Voy a leer la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, voy a ayunar, yo voy a orar. Mentira. Aleluya. Pero Dios levanta una generación. Dios levanta un pueblo que va a marcar la historia. En la condición que está la iglesia en el mundo, si la trompeta sonara, la iglesia tiene problemas. Hermanas y hermanos
Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, pero la gente no conoce la palabra que hablan, cómo llenarnos del Espíritu. Entonces queremos al Espíritu, pero ni siquiera conocemos la palabra del Señor. Mucha gente está preguntando, pero ¿cómo? En estos días alguien se acercó a mí y me dijo: predicador, pero es que yo no sacudo la cabeza y hablo en lengua. Yo no tengo el Espíritu de Dios. Y yo lo conozco de hace mucho tiempo. Y le dije: hermano querido, escúchame bien. Porque hemos malinterpretado quién es el Espíritu Santo, cuál es su función en la iglesia y en el mundo, y sobre quién está el Espíritu Santo. Y yo le dije a ese hermano mío, escúchame bien. Todo el que tú lo ves fanfarroneando mucho en los altares, cógele miedo. Porque estamos viviendo una temporada donde hay más fantasía que poder de Dios. Donde la gente está disfrazando el evangelio. Y el evangelio verdadero se caracteriza por la integridad, la santidad. Y se ha levantado una generación que cree que puede agradar a Dios sin renunciar al mundo y al pecado. ¿Aló? Ellos creen, mira, escucha esto. Se tiene que levantar en estos días. Se levantarán hombres acá y mujeres, jóvenes acá, que la gente se quedará sorprendido. Y el Espíritu me decía: viene una generación, tranquilo mi hijo, yo tengo un remanente que no se va a conformar con danzar en la iglesia, un remanente que amará mi presencia más que cualquier otra cosa. Y en estos días van a comenzar a suceder cosas, hermano. ¿Tú sabes por qué no tenemos pasión? Esa pasión genuina por lo que se están perdiendo, porque nos hace falta el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nos hace falta, no es que el Espíritu Santo no esté en usted. Escúcheme bien, el día que el evangelio se le predicó y usted aceptó a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios vino sobre usted. El problema de nosotros es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a medida que van pasando los días, los meses y los años. Y necesitamos ser llenados hasta arriba del Espíritu de Dios, de la presencia del Señor, para que esa pasión por los que están perdidos se adueñe de nuestras vidas, hermanos. Y que nosotros respiremos evangelio. Que nosotros no nos juntemos a hablar de otra cosa que no sea de la palabra del Señor. Pero esa pasión va a venir a medida que conocemos la misma palabra que nos va a enseñar quién es el Espíritu Santo y cuál es su función en nuestra vida. Esto no es asunto de nada más de mover la cabeza y sacudirse un chin, hermano. Necesitamos el poder de Dios, que su presencia se haga manifiesta en otros niveles en estos últimos días. ¿Tú sabes por qué hay tanto chisme dentro de nosotros mismos? Porque hace falta presencia de Dios. La presencia de Dios quema eso. ¿Tú sabes por qué hay tanta vanagloria y lujuria en nosotros? Hace falta presencia de Dios. Nos hace falta hambre y sed por Él. ¿Tú sabes por qué la gente se pone a orar y ni siquiera encuentra qué decir? Porque le hace falta intimidad con el Espíritu de Dios. A medida que seamos íntimos con el Espíritu, vamos a querer pasar más tiempo con Él. Nos hace falta ser íntimos con el Espíritu Santo.
Nos conformamos con cualquier cosa. Y el salmista dijo aquí en esta porción, él dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Él decía: mi alma tiene sed. Escucha esto, por favor, porque esto no puede pasarme solamente a mí. Hay días que usted amanece, que usted lo único que quiere es orar, lo único que quiere es ayunar. Eso no me sucede a mí con frecuencia, pero el día que eso aparece, yo digo: mi alma está llorando por la presencia de Dios. Algo yo tengo que hacer, porque mi alma es como mi cuerpo. Mi cuerpo siente hambre, siente sed, que deben ser saciadas. El alma siente hambre, a su nombre gloria. El alma siente sed. Y si usted nunca ha despertado en su vida con deseo de trancar esa puerta y tirarse en el altar a llorar, hay problema. Hay problema. En algún momento tiene que haberle pasado eso. Pero los afanes de la vida, hermanos, nos envuelven a tal nivel que saciamos este cuerpo y dejamos el alma con hambre y sed. En estos últimos días el Señor está llamando a su iglesia. La está llamando otra vez al altar. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos a Dios. No simplemente haber pasado un día aquí al altar. Nosotros necesitamos tener un encuentro personal con el Espíritu de Dios, porque eso cambiará nuestra vida. No es un asunto de sentir un poquito. Yo quiero que tú sepas que el río de Dios está fluyendo y hay profundidades, inmensidades de secretos y misterios, cosas grandes que el Espíritu de Dios quiere darle a la iglesia. Pero estamos nadando con el agua hasta los tobillos. Tenemos que seguir entrando en su presencia. Tenemos que seguir caminando hacia adelante. Necesitamos empoderarnos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios cambiará nuestra vida y cambiará lo que nos escuchen. Te voy a decir algo: la gente allá afuera está cansado de oír cristianos hablando en lengua pero sin poder, de oír cristianos haciendo muecas pero sin esencia. Tiene que levantarse esa generación, y yo creo que esa generación está aquí. Yo creo que aquí hay jóvenes valientes que han vencido al mundo. Jóvenes valientes, mujeres, hombres que han vencido al mundo, hermanos. Tiene que levantarse. Esa reserva está regada en todos los lados. Yo pensaba que estaba todo perdido. Yo dije: Señor, por aquí hay un problema. Ayúdanos. Hasta esta madrugada, Dios tiene un pueblo que va a trastornar el lugar por donde camina, como lo hacía la iglesia apostólica. Que la gente tenía que decir: ya llegaron aquí esos que trastornan el mundo. Mira dónde vinieron ahí. Porque por donde pasaba trastornaban las ciudades. Felipe llegó a Samaria y la puso boca abajo, hermano. La volteó. Y la noticia corrió a las demás naciones y pueblos. Porque llegó un hombre que conocía a Jesús y que el poder de Dios estaba en él. Necesitamos, hermanos, levantarnos. Y a veces estamos muy equivocados en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Y hay gente que tenga el Espíritu Santo como un viento, o si no como un fuego. ¿Cuál es la otra? Y otros lo tienen como agua, aceite. Quiero que sepa que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es Dios. No es un simple sentir por ahí. Es Dios mismo en una dispensación ahora en nosotros. Juan capítulo 20, verso 20. Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo: reciban el Espíritu Santo.
Pero pasado un tiempito le dijo, miren, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí en Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo venga con poder sobre ustedes. Y cuando venga con poder sobre ustedes, va a pasar lo siguiente. Ustedes dejarán simplemente de ser seguidores. Ustedes, ¿saben lo que ustedes van a hacer? ¿Cómo lo dijo Jesús? Ustedes serán mis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Tú sabes por qué nosotros no somos testigos tan poderosos del Dios que le servimos? Porque hace falta el poder del Espíritu en nosotros. Hace falta ese mover de Dios en nosotros. Nos conformamos con cualquier cosa. Le decimos amén a cualquier cosa. Y la gloria cae con cualquier cosa, supuestamente. Y una madrugada de estas, en estos mismos días, yo sentí algo muy especial de Dios. Y te lo voy a compartir antes de terminar. Se va a levantar una generación, ya mismo, hermano. Óigame, por favor. Que va a empezar a desmantelar la brujería en los altares de la iglesia. Porque hay muchas cosas que parecen a cristianismo y a santidad, pero que no son de Dios en nuestros altares. Una generación se levantará que va a desmantelar el pecado. ¿Sabe por qué? Por medio del poder del Espíritu Santo. Se va a levantar una generación que no se va a conformar con lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos y hermanas, se levantará una generación que no se va a conformar con lo que nosotros estamos haciendo. Le voy a decir algo. Cualquiera sin el Espíritu Santo predica bonito. Cualquiera sin el Espíritu Santo danza lindo. A su nombre, gloria. Estoy hablando de cualquiera sin el Espíritu Santo toca ese asunto, varón. Cualquiera, no importa quién sea, sin el Espíritu Santo canta que usted siente la euforia y usted siente que algo se está moviendo. Cualquiera. A su nombre, gloria. Pero se va a levantar una generación que volverá al altar, volverá a la palabra de Dios. Y eso va a despertar pasión por su presencia. Y hasta que Dios no lo llene, ellos no van a dejar. Miren, nada, usted puede recibir todos los milagros del mundo, toda la riqueza de la tierra, y hasta que Dios no lo llene, usted no estará satisfecho. Jamás en la vida estará satisfecho hasta que Dios no lo llene. No importa cuánto usted alcance, no importa todo lo que consiga, hasta que no sea lleno, usted no estará satisfecho. Yo no estaré satisfecho. Necesitamos volver a orar. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, probablemente el verso 13, Cristo dijo que aquellos que le pidan al Padre el Espíritu Santo, el Padre se lo daría. Y Dios no da el Espíritu Santo por pedacito. Dios lo da sin medida. El problema es que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero nos habla y nosotros hacemos lo que nosotros querramos. No hacemos lo que Él quiere. No nos dejamos guiar por Él. Y necesitamos ser íntimos para poder aprender a escuchar su voz. Lo que pasa es que la gente, hermano, está pensando que el Espíritu Santo, todo lo que le va a hablar, simplemente es a favor de Él. Mire, le voy a decir algo y cierro con esto. Una de las cosas tremendas, muy fuerte que está pasando en estos últimos días, es que se levantó una iglesia que no ora. A su nombre, gloria. Una iglesia que hace de todo, pero no ora. Esto es en serio. Ni lee su Biblia ni siquiera. Se levantó esa iglesia en estos últimos tiempos. Y cuando logran orar, escuche esto, porque esto va a revelar quién tú eres. Una iglesia que cuando dobla su rodilla y logra orar, todo lo que pide es de aquí abajo. A su nombre, gloria. Una iglesia que tiene mucha elocuencia al hablar, pero de aquí abajo. Y te voy a decir algo.
La única cosa poderosa que existe es una oración que sea en el Espíritu. Y tienes que analizar cuál es el entorno que rodea tu momento de oración. Porque si tú estás orando y todo lo que tú pides está del techo para abajo, la carne te está engañando. Necesitamos la llenura del Espíritu para cuando oremos, oremos en el Espíritu. ¿Quiere que le diga algo? La mayoría de los cristianos, nosotros, analice bien el entorno que les rodea, porque eso le va a decir si usted tiene hambre y si tiene sed de verdad por la presencia de Dios. Cuando usted va a orar, piense bien qué es lo que envuelve su tiempo de oración. Hay gente que cuando van a orar comparten su oración hasta con el diablo, hermano. Mire, el momento de intimidad con Dios, no pierda tiempo ni con demonios ni con nada. No pierda su tiempo. Escuché un pastor el otro día que decía que cuando usted se ponía de rodillas, usted tiene que romper cadenas, que usted tiene que reprender al diablo, que usted tiene que echar horas pregando con demonios. Pero ¿cuáles demonios, señores? Se pierde el tiempo de adorar a Dios y de escuchar a Dios. Porque hay un secreto, mire, uno de los mayores secretos que hay, que eso va a traer, mi hermano, un avivamiento poderoso a nuestra vida. Es que cuando usted vaya a orar delante de la presencia de Dios a solas, quédese callado, no hable nada, que Dios lo conoce y sabe todo. En el único momento que usted está preparado para escuchar a Dios, cuando usted guarda silencio, señores. A su nombre. Lo que pasa es que cuando vamos a orar eso, nosotros le estamos diciendo a Dios todo lo que Dios sabe y no nos da tiempo para escuchar una sola palabra del Señor. Una madrugada el Espíritu Santo fue como que me diera un tapaboca. Me dijo, pero cállate, porque yo quiero hablarte. Yo recuerdo que una noche yo estaba orando y... Porque cuando tú estás en situaciones fuertes, ahí es que más se ora, hermano. Porque no somos íntimos. Los íntimos de verdad oran siempre. Le voy a decir algo. El que se cree que puede, nunca casi ora. Los íntimos siempre oran. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero amanecer ahí, orando ahí. Y pasó un día y yo estaba ahí. Y cuando amaneció, pasó la noche. Cuando amaneció yo hablaba por señas. Yo pasé la noche entera diciéndole de todo a Dios. Pero Dios no me dijo nada. Y si me dijo algo yo no lo escuché tampoco. Entonces lo lindo que yo tengo un reto. Porque yo le había dicho a Dios, Señor, yo quiero amanecer 40 noches contigo. Voy a dormir un rato en el día, pero quiero amanecer 40 noches ahí. Ya usted puede saber, la primera noche ya yo hablaba por señas, casi 20 señas. Hasta que el Espíritu Santo tuvo piedad de mí. Y la segunda noche me dijo, pero cállate y escúchame. Desde esa noche aprendí a pasar noche entera en silencio, calladito, esperando su voz. Porque ese es el momento más preciso cuando puedes escuchar al Señor. Hermano, el Espíritu de Dios está para todos nosotros. Él está en nosotros. Y tengo una noticia para alguien. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios es porque no es de Cristo. Pero cualquiera que sea de Cristo tiene el Espíritu Santo en él. Jesús, mire, eso fue algo maravilloso. Cristo lo envió para eso fue. No importa que usted no sienta fuego. No importa que usted no corra como río. No importa, nada de eso importa. La mayor manifestación de que el Espíritu Santo esté en usted es el fruto. Eso dirá si está o no está. Aunque usted nunca diga prenda rama seca. Aunque usted no diga nada de eso. Levántese de su asiento, por favor.